Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, el espacio dentro de la Contracrónica que hacen los contraescuchas, porque son ellos los que proponen los temas y yo me limito simplemente a darles paso y a comentarlos, obviamente. Entre otras cosas porque muchos de ellos piden mi opinión sobre la más variada gama de temas. La verdad es que muchas veces me sorprende la cantidad de intereses que tienen los que escuchan este programa, son casi infinitos. Afortunadamente, casi siempre coinciden con los míos, por lo tanto se puede establecer aquí un diálogo más o menos productivo. Bien, si queréis participar en la contrarréplica los domingos o en cualquier día, porque contrarréplica, como bien sabemos, tenemos de lunes a jueves puntualmente en cada contracrónica. Al final del programa, bueno, no, al final, un tercio del programa, de un tiempo a esta parte, ya es la contrarréplica. Procuro meter tranquilamente 3 o 4 notas de voz todos los días, porque son muchas las que me llegan y me molesta mucho dejarlas sin pasar. Si os soy sincero, hoy por hoy ya me entran muchas más de las que caben en el programa, ni empleando todos los días de la semana que habrían, pero aún así siempre voy buscándole espacios, huequitos por un rincón o por otro para conseguirlas meter. Bien, si queréis participar no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al número 690-827909. Es una nota de voz de WhatsApp, no llaméis porque este teléfono está desconectado de la red telefónica, exclusivamente está conectado por wifi. Es un teléfono antiguo que tengo con una tarjeta para recibir estos mensajes, así que ya sabéis, a través de la aplicación WhatsApp le dais al microfonito ese que aparece junto a la caja de texto y grabáis el mensaje, que tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y como os digo, todos los fines de semana tiene que escucharse bien. Eso es lo más importante de todo, tiene que escucharse alto y claro. No hace falta que sea sonido profesional, pero sí que podamos escucharlo todos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya sin más demora a la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que pregunta por el liberalismo y la industria farmacéutica, que más concretamente por la industria farmacéutica y por el modo en el que esta industria trabaja. Hola Fernando, te vengo a plantear un problema o un dilema del liberalismo, a ver cómo lo respondes como liberal que eres, porque yo creo que es importante poner a prueba el liberalismo en algunos puntos que a lo mejor flaquea un poco para plantear alternativas y para plantear cuestiones. Porque tal vez una pregunta como la que te voy a hacer yo hoy, pues te la haga algún día pues alguna persona de izquierdas o alguna persona que defienda un modelo más con la sanidad pública. Entonces, es cierto que el liberalismo pues ha traído muchas cosas buenas con la competencia, ha traído productos a bajo precio y de mayor calidad. Esto pues no lo puede decir un país comunista o socialista. Pero yo tengo un dilema personal que me gustaría que alguien me respondiese, alguien que esté más metido en este tema, porque es algo que a mí, en este campo en concreto, pues me hace dudar más del liberalismo, y es el tema de la sanidad y el tema de los fármacos. Vamos a ver. En cuanto a productos consumibles, es cierto que la competencia es buena porque los abarata y los hace mejores. En cuanto a los productos consumibles, pero cuando hablamos de una enfermedad crónica, como lo puede ser un cáncer, como lo puede ser el SIDA, o como puede ser cualquier enfermedad, una enfermedad rara de estas que son de difícil cura, yo te planteo lo siguiente. ¿Qué le interesa más a una empresa? A una empresa le interesa más que una persona con SIDA o con un cáncer esté consumiendo su fármaco durante toda su vida para mantener esa enfermedad a raya, pero no para curarla, o le sale más rentable sacar una cura definitiva que acabe con esa enfermedad para siempre. Pues yo creo que le sale más rentable a la compañía pues que esa persona esté consumiendo durante toda su vida un fármaco para mantener a raya esa enfermedad. Y a lo mejor a estas compañías farmacéuticas les interesa menos sacar una cura definitiva que haga que ya no obtengan más beneficios porque ya se acabó la enfermedad. Entonces, esto, claro, esto es un dilema bastante grande con el tema del liberalismo, porque me repito, con el tema de productos consumibles, de consumo, cotidianos, o no tan cotidianos, pero productos de consumo al fin y al cabo, el tema de la competencia es muy buena y del liberalismo, pero
en cuanto a una enfermedad de estas, ¿a ti qué te interesa? ¿Mantener la enfermedad para que tú sigas lucrándote de ello? ¿O te interesa acabar con la enfermedad y que ya no tengas que producir más ese producto? Pues eso es lo que te quiero plantear. A ver qué respuesta puedes dar a este dilema que te estoy planteando, porque yo creo que sería muy interesante. Y yo creo que el liberalismo y los liberales tienen que hacerse este tipo de preguntas para seguir puliendo, para seguir perfeccionando lo que es el modelo liberal y que a lo mejor ese tipo de cuestiones que se hacen algunas personas, pues que se puedan resolver para que haya gente que la gente que tiene más dudas con el liberalismo, pues que se termine de dar cuenta de que el liberalismo pues es un sistema mejor, ¿no? Y este tipo de cuestionamientos yo creo que hay que hacérselo. Bueno, no me enrollo más. Un saludo y gracias. Pues mira, Adrián, te respondo así para empezar con una pregunta. A ver, ¿tú de verdad crees que si, no lo sé, Pfizer o Sanofi o GlaxoSmithKline o Novartis o cualquiera de las grandes farmacéuticas, lo que se conoce comúnmente como Big Pharma, si cualquiera de ellas estuviesen en condiciones de desarrollar un fármaco que eliminase el SIDA o el VIH, ¿crees que no lo harían? En serio, esta es la pregunta y a partir de ahí respóndete tú mismo. Un fármaco, bueno, podríamos calificarlo de milagroso, aunque los fármacos te aseguro que no tienen nada de milagroso. Para poder desarrollar hasta el fármaco más elemental, la medicina más elemental que nos resuelve el tema del resfriado puntual en estos días, que no hace más que llover y hacer frío, hasta eso, detrás de eso hay mucha ciencia. Es decir, hablamos de fármacos milagrosos, pero de milagros no tienen nada. En la ciencia no hay milagros. Lo que hay es investigación concienzuda durante años. Bien, ¿crees que si desarrollasen una medicina que curase el SIDA, que lo curase pues con unas inyecciones o algo así, no lo harían? A ver, la primera en hacerlo, cualquiera de ellas, ganaría tal cantidad de dinero que justificaría sobradamente la inversión. Bueno, y el hecho de que ya ese enfermo no tuviese nunca más que suministrarse ninguna medicina, porque quedaría completamente curado. A ver, si aplicásemos esta lógica que estás exponiendo, claro, lo que les interesa es que estemos enfermos para así estar vendiéndonos medicinas continuamente. Bueno, pues si lo aplicásemos, las farmacéuticas no desarrollarían nunca medicinas definitivas, vamos, simplemente harían fármacos temporales para que que tuviésemos que estar administrándonos continuamente para que, bueno, pues para que siguiésemos comprando, en una palabra. Es decir, no existirían, por ejemplo, las vacunas, que en muchos casos inmunizan de manera efectiva, ya para el resto de su vida. Lo suyo, si pensasen de la manera en que tú dices, pues nada, sacarían una vacuna que solo nos desarrollarían vacunas que solo te inmunizan un año para que al año siguiente tengas que volver. Es cierto que hay algunas vacunas de ese estilo, tipo las de la gripe, pero vamos, ya les gustaría poder desarrollar la vacuna total, la vacuna definitiva contra la gripe, que nos inmunizase para siempre, pero otras solo hace falta que nos vacunemos en la niñez, acaso, qué sé yo, del sarampión o de las paperas, y ya nunca más tenemos que vacunarnos. Bien, si no han desarrollado todavía un fármaco contra el SIDA, por ejemplo, para solucionarlo de una vez, es porque no han encontrado el modo de hacerlo, simplemente. Llevan 40 años investigando. El SIDA ya, pues el año que viene cumplirá 40 años desde que se detectó el primer caso, que fue en 1981. Y a lo más que han llegado, pues es a desarrollar una serie de terapias antirretrovirales que evitan la progresión del ciclo vital del virus, pero que no acaban completamente con él. Y eso es, el AZT es el más famoso de todos, pero no es el único. Lo mismo podríamos decir del cáncer. Si supiesen el modo de curarlo, tan pronto como se detecta, lo harían. Pero es que esa enfermedad o conjunto de enfermedades, porque el cáncer es un conjunto grandísimo de enfermedades, es de una complejidad extraordinaria, una complejidad tal, mucho mayor de lo que podemos imaginarnos los profanos en la materia. Vamos, no hay más que hablar media hora con un oncólogo y según se te pone a explicar el tema, te empiezas a atisbar de lejos lo complejo que es, lo englobamos todo dentro de la misma palabra, pero eso no significa que sea fácil. De ahí que la lucha contra ese grupo de enfermedades es titánica y tiene mucho más de 40 años. Se va avanzando, pero se va avanzando poco a poco, de manera lenta. Luego, el tema de que las farmacéuticas lo que nos interesa es que les interesa es que estemos enfermos para poder seguir vendiéndonos pastillas e inyecciones, pues yo la verdad sinceramente creo que no es así, y para eso me ciño a los hechos, es decir, a la industria farmacéutica toda, no solo a la Big Pharma, a lo largo de los últimos 100 años. Luego en esto además hay otra cosa. Siempre que hablamos de las farmacéuticas se piensa en las grandes, se piensa en las famosas Big Pharma, estas que te he dicho, Novartis, Bayer, etcétera.
Merck. Pero es que ese sector, el sector farmacéutico, está lleno de empresas medianas y de empresas pequeñas, algunas punteras, pero realmente punteras. Vamos, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. El coronavirus nos está permitiendo abrir un agujerito pequeño dentro de ese negocio, que normalmente pasa un poco desapercibido. Pfizer, por ejemplo, lo comentábamos esta misma semana con Andrea, aquí en la Contracrónica, está desarrollando su vacuna, que la tiene muy avanzada, pero no lo está haciendo solo, lo está haciendo de la mano de BioNTech, que es una empresa alemana, pequeñita, de Maguncia, una empresa de 1000 empleados, vamos, especializada en inmunoterapias. Otra de las vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, es la de Moderna. Moderna es otra empresa pequeña, más pequeña todavía que BioNTech. Es una empresa que de menos de 1000 empleados, está en Massachusetts, en Estados Unidos, una empresa muy reciente. Fue fundada, como decía en el programa, en el año 2010 con una función. De hecho, Moderna viene de mode RNA-ARN. Así que estas farmacéuticas, que ahora están en toda la prensa por la cosa del coronavirus, ya tienen cierto nombre, pero antes nadie las conocía. Vamos, que de Big no tienen nada. Y ahí las tienes compitiendo y colaborando con las grandes, cosa que sucede muy a menudo, a poco que uno investigue un poquito cómo funciona el sector farmacéutico. Es un sector en ese aspecto como cualquier otro, especialmente regulado, eso sí, la regulación es muy severa en el tema de los fármacos, pero un sector muy dinámico y en constante evolución. Decir que se desarrolla este o aquel tratamiento porque no les interesa económicamente, pues es desconocer cómo funciona ese negocio. Mira, si podemos echar algo en cara a las farmacéuticas, algo en cara desde el punto de vista humanitario, es que para ciertas enfermedades, o sobre todo enfermedades muy minoritarias, las enfermedades raras, o para enfermedades que se producen en el tercer mundo, no invierten lo suficiente. Pero no invierten lo suficiente porque son empresas privadas. Entonces, para curar una enfermedad que padecen, qué sé yo, 1000 personas en todo el mundo, pues no les compensa. Tienen que gastarse miles de millones en desarrollar ese fármaco y aun con todas a veces lo desarrollan. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con enfermedades tropicales. Gastan en cambio mucho pues en enfermedades típicamente del primer mundo, porque, qué sé yo, las enfermedades coronarias, etcétera, por razones fáciles de entender. El desarrollo de fármacos tiene que pagarse a sí mismo. Como tiene que pagarse a sí mismo, es decir, si vas a invertir 5.000 millones en el desarrollo de un fármaco concreto, esos 5.000 millones los tienes que recuperar después, a través de la venta de ese fármaco. Y aun con todo se siguen, con más dificultades, pero se siguen desarrollando, pues qué sé yo, Andrea, por ejemplo, sabe mucho de esto, antídotos de serpiente, porque ha trabajado en ese campo bastante tiempo. Y ella misma te lo dice, pues no va tan rápido el desarrollo de antídotos de serpiente porque en el primer mundo pues no tienen bambas negras, ni cobras anteojos, ni cosas por el estilo. Y por lo tanto, pues no es un problema principal como si son los infartos agudos de miocardio. Pero aun con todo se va poco a poco. Pero no olvidemos que son empresas privadas, nada más. Empresas privadas que tienen unos accionistas y que si se dedican a desarrollar fármacos con los que no recuperan la inversión, quiebran. Por lo tanto, nos hemos quedado no ya sin ese fármaco, sino además sin la misma empresa y todo el trabajo que hacen. Bien, pasamos a otro contraescucha, Claudio, de Buenos Aires, que pasa del sector farmacéutico al sector editorial. Como bien sabes, se está desarrollando la Feria del Libro, Internacional del Libro acá en la ciudad. La feria está copada por sectores de izquierda. Stands liberal hay uno solo. En las stands donde venden libros de todo tipo y color, está dominado por la izquierda. Es un sector dominado por la izquierda. Yo lo comparo con el fútbol, cuando se deja a los bárbaros el lugar. Te copan el lugar, juegan ellos el partido. Y eventualmente te dejan presentar algún libro o te dejan jugar. Pero lo que quería contarte es que mañana presenta el libro la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y puso unas condiciones bastante extrañas a lo que es la Feria del Libro. Solamente se puede entrar con invitación, cuando la entrada es libre para todos los eventos de la feria. Y otro
que ya habrás leído seguramente, ella va a elegir qué periodistas y medios entran. Así de autoritario suena, ¿cómo suena? Es, van a poner pantallas adentro y afuera del predio, pero va a ser un tema que va a dar para hablar una semana seguida. Te quería contar esto, Fernando. Quería saber tu opinión nada más. Abrazo. Bueno, Claudio, que se publiquen muchos ensayos tirando hacia la izquierda, ya sabes, anticapitalistas, indigenistas, etcétera, no significa que esos mismos ensayos se vendan. Una cosa es publicar y otra cosa es vender mucho. Escribir un libro y ponerlo en el mercado no es tan caro como poner un fármaco. Por lo tanto, es algo perfectamente asumible. El desembolso que hay que hacer, la cantidad de capital que hay que anticipar es pequeño. Por esa razón, pues las librerías están llenas. En las librerías de Madrid, que visito con bastante frecuencia, en la sección de política y economía, los estantes están llenos de títulos y autores de izquierdas. De hecho, son la gran parte, la gran mayoría. Pero luego sucede que los que venden de verdad, los que ves que llevan encima de la portada cuarta edición, quinta edición, sexta edición, a veces incluso más, son por lo general gente tipo Jordan Peterson o Daniel Lacalle, que de izquierdistas pues no tienen nada. Los autores revelación suelen ser liberales o conservadores. Mira, en España Juan Ramón Rayo llegó a vender bastante hace unos años, una serie de libros que fue sacando. Bueno, y este mismo año, en 2020, ha aparecido otro autor revelación, se llama Jano García. Y bueno, este hombre se está hartando a vender un libro sobre la pésima gestión del coronavirus en España. No sé qué edición lleva ya, pero debe ser tranquilamente la séptima. Digamos que en esto unos ponen en el mercado muchos títulos que se venden poco y los otros pocos títulos que se venden mucho. Más o menos la relación sería así. Luego, respecto a lo de Cristina Fernández de Kirchner que me comentas, pues en fin, esta mujer creo que ya pocas sorpresas nos puede dar. Ya sabes cómo es. Se da ciertos aires aristocráticos y además le gusta bastante dárselos. Si en lugar de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fuese española, yo estoy convencido que ya le habría, no pedido porque eso no se puede pedir, pero sí le habría hecho llegar o le habría sugerido al rey un título nobiliario, algo así, no sé, el ducado de Santa Cruz por la provincia de su marido. Pero no un ducado cualquiera, un ducado con grandeza de España incorporada, por supuesto, para no tener que descubrirse ante el rey. Vamos ahora con Luis de Gran Canaria, que nos habla de las desventajas del Bitcoin. En programas anteriores he oído a varios oyentes comentando las ventajas y desventajas del Bitcoin con respecto al oro o con respecto a la moneda fiat. Y yo quería pues decir 3 desventajas que veo con respecto al Bitcoin. La primera, el Bitcoin necesita electricidad para funcionar. El oro, cuando lo extraes y lo conviertes en un lingote, pues ya toda la electricidad o toda la energía que necesitaba ya la has consumido, ya permanece inalterable. Lo puedes guardar en cualquier sitio que no sigue consumiendo electricidad. El Bitcoin sí necesita electricidad, lo cual no lo hace muy ecológico precisamente. La segunda desventaja con respecto al oro es que el oro lo puedes regalar, o sea, puedes regalar una joya o un sello del Atlético de Madrid de oro a una persona. Te sirve de regalo, esa otra persona le servirá como un añadido bonito o una joya y en caso de crisis podría venderlo y hacer efectivo el oro. Y en tercer lugar, Bitcoin con respecto al fiat. Los estados tienen ejércitos y cuerpos policiales a los cuales se le paga, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pagaría en dólares y cobra impuestos en dólares. Con lo cual el hecho de que pague en dólares y cobre impuestos en dólares hace que el dólar se convierta en el dinero, porque todos necesitan pagar impuestos a ese estado. Mientras que el Bitcoin no está respaldado o impuesto por ningún gobierno. O sea que veo yo el Bitcoin mucha más necesidad de fe, de creer que vale algo, que el dinero fiat.
Pues sí, efectivamente, Luis, el Bitcoin no es perfecto. Ya sé que los bitcoinistas solo ven cosas buenas y tiene muchas cosas buenas el Bitcoin, eso es indiscutible, pero también tiene algunas malas, como estas que nos acaba de comentar Luis. Esas tres desventajas que comentas son ciertas. Yo le diría añadiría una cuarta, y es su extraordinaria volatilidad con respecto al euro o al dólar, vamos, a las monedas fiat. Hace 2 años, vamos, porque esta volatilidad es tan fácil como de verificar como echar un vistazo a la gráfica, ¿no? De hace 2 años estaba, a finales del año 2018, estaba el Bitcoin a unos 3.000 euros aproximadamente, recuerdo. Luego subió hasta los 10.000 a mediados del año pasado, a mediados de 2019. Luego en diciembre de este año volvió a caer, se quedó a unos 6.000 más o menos. En febrero volvió a subir hasta los 9.000. En marzo de este año se volvió a desplomar y hasta, no sé, estuvo por debajo de los 5.000, 4.000 y pico, y luego volvió a subir hasta ahora, que está en máximos. Por encima, yo creo que debe andar por encima ya de los 13.000 euros. Pero claro, con semejante historial, nada impide que en 6 meses baje a los 6 o 7.000 euros. Es decir, os he hecho un repaso así general por los 2 últimos años del Bitcoin. Y habéis visto que se ha movido pues de arriba para abajo. Si nos vamos al oro, por ejemplo, que es su principal, entre comillas, competencia, pues el oro superó los 1.000 euros por onza en 2010. Esto hace ya 10 años. Y desde entonces no los ha perdido. Bueno, salvo unos meses, en el año 2014 recuerdo, que se quedó en 900 y pico, pero vamos, de ahí ya no bajó. Y a partir de ahí luego volvió a subir. Ahora mismo pues la onza de oro está en unos 1.600 euros, pero que se va revalorizando de una manera más estable, tiene alguna caída, pero luego vuelve a subir. Pero si miramos la tendencia, siempre es hacia arriba. Caray, la curva del Bitcoin tiene una tendencia un tanto errática. Es algo así como una montaña rusa, en periodos muy cortos de tiempo. No estoy hablando del Bitcoin, es que hace 100 años no existía, pero claro, si veamos la curva del oro, no sé, un periodo de 100 años, pues sí encontraremos más dientes, pero en el caso del Bitcoin, que es recientísimo, digamos 2 años, como os he dicho antes, parece una montaña rusa. Y en las montañas rusas se puede ganar mucho dinero dependiendo de cuando te subas al carromato, ¿no?, de la montaña rusa. O puedes también, evidentemente, perderlo. Es más, ahora mismo que está a 13.000 euros, pues yo me lo pensaría. Aunque claro, puede irse a 15.000 o a 20.000 o puede caer de nuevo a los 6.000. Si desde luego estás comprando bitcoins ahora a 13.000 y dentro de 3, 4 o 5 meses se ha quedado en la mitad, ojo, no sería nada extraño porque ha sucedido en los 2 últimos años, pues habrías palmado muchísimo dinero. En fin, que ese es uno de los fallos que tiene por lo menos ahora, ya veremos en el futuro. Bien, seguimos con Alejandro, que está en Montreal, en Canadá, y que pregunta por los indígenas canadienses. Te envío esta nota de voz sobre un tema que yo no sé si se ha tratado ya en la contracrónica. Es sobre los indígenas aquí en Canadá. Yo supongo que no se ha tratado, pero bueno, yo creo que es un poco extrapolable a los indígenas en Estados Unidos, ¿no? Estos indígenas aquí, ellos no pagan impuestos, ¿ok? Ellos no tienen, digamos, acceso a los mismos servicios que otro canadiense, ¿ok? Digamos, de otro origen. Ellos viven como en reservas indígenas, ¿ok? Creo que en Estados Unidos ocurre lo mismo. Y bueno, tienen que sí, su propia policía, su propio servicio de educación, sus propios servicios, etcétera. Estas personas tienen muchos problemas sociales. Ahí, cuando tú te acercas a una de estas reservas, ni siquiera tienes que realmente entrar, o sea, tú puedes pasarle así por un lado y ves que hay muchísimos establecimientos de tabacos, hay contrabando, de cosas, digamos, tráfico de drogas, ahí tú ves problemas sociales fuertes, ves muchos alcohólicos que pertenecen a estas etnias indígenas y, y bueno, realmente ves que hay un problema allí del que nadie se está ocupando, ¿no? Entonces tuve una discusión con un colega de trabajo y le pregunto, mira, pero, ok, estos indígenas, ustedes le dan el beneficio de no pagar tax. Sin embargo, yo veo que ellos no tienen acceso realmente a ningún servicio de calidad, están muy retrasados con respecto a todos los demás y no sé por qué esto es así. Me dice, no, lo que pasa es que nosotros cuando llegamos aquí los europeos robamos su territorio y esta es nuestra manera digamos, de compensarlo. Pero digo, que vaya manera de compensar a alguien que los estás abandonando a su suerte, ¿verdad? Realmente nadie se ocupa de ellos y tu manera, digamos,
su manera de compensarlo es decir que, bueno, no pagues impuestos y haz lo que te dé la gana y yo no me voy a molestar con nada de lo que tú hagas en tu reserva. Entonces ahí estás como condenando a esa gente a vivir a su suerte y no sé, me parece muy extraño, no sé qué opinarás tú. Esto no sé, yo en Latinoamérica podremos tener millones de problemas, pero no siento que haya una segregación así tan marcada de un grupo étnico al cual prácticamente le estás diciendo que, bueno, tú no eres ciudadano, tú eres otra cosa que está entre ser un animal y ser un ser humano. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este tipo de cosas o esta visión norteamericana que tienen hacia las personas de origen indígena? Gracias y saludos. Pues como supongo que ya sabrás, Alejandro, porque vives allí, en Canadá hay pocos indígenas, algo así como 1,5 millones, creo que son, muy poquitos, que viven, eso debe de ser el 4 o el 5% de la población de todo el país, y luego ni siquiera están muy concentrados en las ciudades, ni nada de eso, en Toronto y en Montreal y en las zonas del sur del país, que es donde viven, donde viven prácticamente todos los canadienses, porque el resto del país es algo así como un cubito de hielo. Los indígenas, que son de distintas tribus, están, por ejemplo, los inuit, los esquimales de toda la vida, pues en buena parte son canadienses de nacionalidad. Y estos viven al norte, en el extremo norte, o en torno a la bahía de Hudson. A ver, siempre fueron pocos. No es una cosa de ahora, porque el país está muy al norte y con medios tradicionales de vida, pues no es posible mantener grandes comunidades humanas. Canadá está habitado hasta tan al norte gracias a la sociedad industrial, si no sería completamente imposible, pues qué sé yo, vivir en la propia, meter a tanta gente en Toronto directamente. Bueno, Toronto, como bien sabéis, bueno, el propio Montreal tiene unos inviernos que son para echarse a temblar de frío concretamente. Bueno, es que cuando llegaron los europeos allá en el siglo XVI, lo que se encontraron fue una tierra esencialmente vacía o semivacía. Vamos, nada parecido a lo que encontraron los españoles en Mesoamérica o en los Andes, donde había comunidades de indígenas muy bien establecidas, de millones de personas que habían desarrollado grandes civilizaciones muy sofisticadas, como la de los mexicas o la de los incas en Perú. En Norteamérica, a menudo lo que se encontraban los europeos pues eran comunidades de cazadores-recolectores, nómadas, por supuesto, o sociedades agrícolas, pero muy primitivas. Sociedades agrícolas de mera subsistencia. Cuando llegaron los franceses, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando Cartier llega al río San Lorenzo, pues no tuvieron demasiados problemas con ellos, porque eran muy pocos, y había mucha más tierra que gente para ocuparla. Así que pudieron establecerse los franceses y fundar allí Nueva Francia sin demasiados problemas. Cuando llegaron los españoles a lo que hoy es México, no, estaba lleno de gente. La cuestión era o quitabas a los que había y te ponías tú o te mezclabas con ellos. En el caso de Canadá pues no se encontraron con ese problema, al menos al principio. Los problemas vinieron después, cuando ya en manos de Inglaterra, porque Nueva Francia se pierde, esta guerra de los 7 años que os comentaba aquí aquí no, en la contrahistoria, era cosa de unos meses, no me acuerdo cuando hice aquel programa. Nueva Francia pasa a ser territorio inglés, ¿no? Pues bien, en ese momento los europeos se ponen en serio a colonizar Canadá, especialmente ya a partir del siglo XIX. Y ahí es cuando empiezan a sacarles de las áreas que ocupaban. En ese punto, los británicos trataron de asimilarlos a la fuerza. Por asimilar hay que entender, no hay que entender mezclarse con ellos, ¿eh? Eso no se lo plantearon en ningún momento. Eso los ingleses simplemente no lo hacían. Su asimilación consistía en sedentarizar a esas gentes, que seguían siendo nómadas en su mayoría. Y ahí es donde aparecieron las reservas, que hoy se mantienen como una especie de territorios autónomos, bueno, como bien has comentado, que viven al margen o buena medida al margen del Estado. Bueno, esa es una filosofía de apartheid, tan querida por los anglosajones. Las comunidades raciales tienen que estar separadas, nada más. No hay más separadas con un muro, que se mezclen lo menos posible. Pero no ya que se mezclen, no que mezclen la sangre, sino que ni siquiera mezclen casi la mirada. Históricamente, las personas de razas distintas en los países anglosajones pues no se mezclaban porque es que les parecía una aberración. En Sudáfrica crearon unas reservas conocidas como bantustanes, hablando de Sudáfrica, que hablaba en la contrahistoria el otro día, Ciskei, Transkei, Bophuthatswana, en fin, había unos cuantos en tiempos de la Sudáfrica del apartheid, que fue creando el gobierno sudafricano blanco, para que se fuesen allí los negros. Se fuesen a vivir allí. Todo con tal de no mezclarse y alumbrar una sociedad mestiza.
a nosotros nos llama un poco la atención, evidentemente, a los hispanos. Eso les crea cierto complejo de culpa. Y eso les lleva, pues, a pedir perdón continuamente, lo cual es una constante de canadienses, australianos, neozelandeses, etcétera. Bien, vamos ahora con Rafa, que nos habla de Elon Musk. Quería hablarte sobre un tema sobre Elon Musk. Es una persona que en realidad se ha hecho bastante famosa en los últimos 5 o 10 años. Es conocidísimo por todos, sus empresas son de la más alta tecnología posible, pero sin embargo no hay noticia económica que escuche de sus empresas que sea mínimamente buena. Es decir, no sé, Tesla la verdad es que no tenía buenos números cuando él estaba al mando, ahora ya no está al mando, según tengo entendido. Le tiraron de su propia compañía. Y no sé, la verdad es que en todo lo que se relaciona, sí, acaba siendo muy mediático y lo veo poco, no sé yo si esta persona realmente tiene talento para los negocios. No sé, ¿qué te parecería esto para una contrarréplica? Bueno, Rafa, a ver, Elon Musk, más que un empresario, es propiamente una especie de visionario, de pionero. Él se ve así. Es un tipo un tanto peculiar que hizo dinero siendo muy joven, como tenía pues todavía 20 y tantos años, con empresas como PayPal, que bueno, fue un éxito absoluto. Y que desde entonces, gracias al dinero que obtuvo, siendo todavía un veinteañero, pues se ha dedicado a imaginar el futuro. Y no le ha bastado con imaginarlo, sino que además ha ido montando empresas o comprando empresas. El caso de Tesla no la fundó él, pero la compró posteriormente, o compró una parte al menos, y con esas empresas ir tratando de hacer material ese futuro que tenía en su cabeza. Sus dos grandes emprendimientos, tiene muchos, pero los dos más grandes y más conocidos son SpaceX y luego Tesla. SpaceX sí la fundó él, en persona, la fundó en el año 2002 o 2003, cuando salió de PayPal, pero Tesla no, Tesla llegó después metiendo dinero en la empresa, era una empresita pequeña, una startup que estaba buscando financiación, y Elon Musk, que debía tener entonces unos 30 años, tenía efectivo, dinero en el bolsillo y metió una buena parte ahí. Pero vamos, ya digo, era una simple startup concebida para desarrollar vehículos eléctricos, justo en el momento en el que General Motors decidió aparcar definitivamente la iniciativa esa que tuvo del EV1, el vehículo eléctrico que aparece en un documental muy famoso. Decidió que eso no tenía futuro y lo aparcó. Bueno, pues dos jóvenes se pusieron a desarrollarlos con el nombre de Tesla, por Nikola Tesla, lógicamente, y un poco después ya entró Elon Musk. Es un tipo muy hábil, pero vamos, no tanto con los números como con las relaciones públicas y la publicidad. También es un tipo que tiene bastante visión de futuro, eso hay que reconocérselo. Es decir, sabe luego, pero lo que mejor se le da es transmitir las cosas. Es decir, sabe cómo hacer que todos hablen de lo que él está haciendo y de cuáles son sus intereses. Tesla, por ejemplo, es un caso paradigmático. Tesla fabrica muy pocos automóviles, menos de los que pensamos, en todo el mundo. El año pasado creo que se fabricaron 300.000 Teslas. Eso es poquísimo. Frente a, qué sé yo, 8 millones que fabrica General Motors o 10 millones que fabrica el grupo Volkswagen. Pero en cambio ocupa mucho más espacio en prensa y en televisión y en las redes. Y en buena medida eso es gracias a Elon Musk. En el sector espacial, SpaceX no es el único contratista de la NASA, hay muchos más. Tampoco es el único fabricante de cohetes, pero se habla de ellos continuamente. Luego, en cambio, pues tienes a Lockheed Martin, por ejemplo, o a la división espacial de Airbus, que también están haciendo desarrollos, por ejemplo, en cápsulas de nueva generación. Es el caso de la nave Orión, por ejemplo. Pero todos hablan de la Dragon, que es la de SpaceX. Apenas se habla de lo que hace Airbus o de lo que hace Lockheed Martin. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque carecen de un tipo tan magnético, tan carismático como Elon Musk, que tiene una capacidad asombrosa para transmitir sus ideas y venderlas bien a través de los medios de comunicación, a pesar de que algunas de sus ideas son tremendamente futuristas y poco menos que inaplicables actualmente. No sé, se me viene a la cabeza lo del Hyperloop, esto que presentó hace unos años. A ver, el Hyperloop no es irrealizable, pero casi. Costaría una fortuna y por supuesto no está en condiciones esa tecnología de sustituir a los ferrocarriles actuales. Ferrocarriles como los de alta velocidad, que ya son bastante rápidos. A ver, yo creo que gente así es necesaria porque empuja mucho la innovación de una manera que además todos podemos verlo.
pero vamos, él es un tipo que lógicamente siempre le da seguimiento, y cualquier cosa que hace, aunque sea solo por esa, ya digo, esa capacidad que tiene de venderlo y de que estar presente en todas partes, todos los idiomas, etcétera, pues es el empresario del sector, desde luego el sector espacial más conocido, y del sector de los automóviles eléctricos también. Bueno, pues veo que se me ha acabado ya el tiempo del programa. Me han entrado 5, qué pena, quería meter una más, pero en fin, ya la meteré la semana próxima. En fin, queridos amigos, con esto damos por concluida la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.